Mira compasivo nuestra fragilidad y extiende sobre nosotros tu mano protectora. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor Dios: cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maldicencia, como parte tu pan con el hambriento, y sacies el estómago del indigente, brillará la luz en las tinieblas. Tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente. En el desierto saciará tu hambre, hará fuerte tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas. Levantarás sobre ti cimientos de antaño. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas el sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo que confía en ti. Enseña, Señor, tu camino para que siga la verdad. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Escucha, Señor, mi oración, atiende a la voz de mi súplica. La palabra hecha vida viene a visitarnos, quiere darse a nosotros. Escúchenla, la palabra hecha vida viene a visitarnos, quiere darse a nosotros. Escúchenla, la palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos, criticándolo: ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les replicó: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La circunstancia de estar hoy celebrando un aniversario de matrimonio me motiva a invitarlos a que cuando leamos la Escritura lo hagamos como los enamorados cuando se dicen las cosas que se dicen, que a veces les basta una palabra, una imagen, una sugerencia para evocar toda una experiencia común. Te acuerdas de tal cosa, recuerdas tal día, y eso es suficiente. Eso también vale cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios para leerla, para escucharla. La lectura que acabamos de escuchar del profeta Isaías está repleta de evocaciones. Y aun cuando está hablando del momento presente, se está refiriendo a hechos que antecedieron y que de alguna forma están evocando el amor primero. Dice: cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Fijémonos todo lo que esto evoca. Cuando tú practiques el amor, porque no estás señalando ni acusando a tu hermano, es decir, no estás haciendo miserable la vida de tu prójimo, sino que por el contrario, estás alimentando la vida de tu prójimo, entonces tú estás haciendo como hizo Dios cuando creó el mundo, pasar de las tinieblas a la luz. Brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. Y entonces habla de otra evocación. El Señor será tu reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre. El reposo que implica quitarse de encima el fardo, el bulto que significaba la opresión en Egipto, y luego el camino en busca de la libertad con el apoyo del Señor que les daba el maná para alimentarse en el desierto. Y luego prosigue ya refiriéndose al inmediato momento que está viviendo el pueblo después de haber regresado del cautiverio de Babilonia. Levantarás sobre cimientos de antaño, te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Construir un mundo nuevo implica recomponer, reedificar la sociedad. Y esto es justamente lo que se logra en la medida en que se es justo y compasivo con el prójimo. Si nosotros no tenemos en cuenta esas evocaciones, vamos a leer estas palabras como si fueran meras recomendaciones morales y le perderíamos muchísimo al mensaje. Pero no solo eso, ahora al haber evocado la salida de Egipto, se fija concretamente en el significado del sábado. Si detienes tus pies en sábado y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor,
si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Aquí de lo que se trata no es simplemente de dejar de trabajar el sábado, no, de lo que se trata es de poner en relieve la propia libertad. Es que el hombre que estuvo cautivo en Egipto no era dueño de sí mismo y no podía parar de trabajar. Debía trabajar incesantemente porque otro era su dueño. Y ese trabajo incesante le producía desgaste vital. Ahora el Señor te ha hecho dueño de ti mismo. El Señor te ha dado libertad, te ha hecho libre. No te esclavices tú. No te hagas esclavo de ti mismo. Sé Señor de ti mismo. No se trata simplemente de una prohibición de trabajar, porque eso sería una imposición más. De lo que se trata es de una invitación a ser libre, a vivir la libertad, y entonces el Señor será tu delicia. Entonces es cuando vas a comprender lo que Dios significa en tu vida y lo que Dios quiere ser para ti. Dios no es un gobernante que te está diciendo por aquí sí, por acá no, por aquí te permito, por acá te prohíbo. No, Dios es la delicia de la vida y Él quiere que tú vivas esa realidad. Vistas las cosas de esa manera, entonces nosotros entendemos que la relación con Dios es una relación constructiva en el sentido de que nos va personalizando, nos va haciendo cada vez más personas, nos va dando la capacidad de ser cada vez más libres. Pero siempre hay ese espíritu que quiere como frenar la libertad humana. Y no es de parte de Dios, es de parte nuestra. Jesús pasa por el mundo como pasaba en aquella época en su propia sociedad. Vio a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos. Lo que ve Jesús es un hombre llamado Leví, para el cual su herencia era el Señor, Leví. Sin embargo, este hombre, por un lado, está en un oficio, en una actividad que lo degrada. Y por otro lado, dependiendo de unos ingresos que ni siquiera son suyos, el mostrador de los impuestos. Lo que Jesús ve es un ser humano destinado a cosas grandes. Su herencia era el Señor y que sin embargo estaba enredado en minucias que ni siquiera eran suyas. Así que Jesús lo llama, sígueme. Este llamamiento no es para hacerlo cambiar de dueño, es para comenzar el camino de la libertad. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Aquí encontramos una mayor decisión que la de los primeros que llamó Jesús. Lo dejó todo y los recaudadores de impuestos eran ricos. Se levantó porque era que él estaba postrado
por unos dineros que en parte eran suyos y en su mayor parte ajenos, él estaba postrado. Y al levantarse de esa postración, sigue a Jesús. De estar quieto, postrado, comienza a caminar, a moverse. Y eso hace que su vida cambie de tal manera que le ofrece un banquete en su casa a Jesús. Y están celebrando la nueva realidad, la nueva vida, la libertad. Pero siempre habrá quienes quieran reprimir la libertad. Y entonces vienen los que se consideran a sí mismos los personeros de la ley, los fariseos y los escribas. Ellos consideran, en primer lugar, que la ley establece una barrera entre los puros y los impuros. Y por eso hay que mantener esa barrera. ¿Cómo así que ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Como quien dice, ¿ustedes cómo se revuelcan con esta gente manchada? La respuesta de Jesús tiene una cosa en este evangelio que es muy interesante, porque aquí sí utiliza Jesús la palabra sanos. No necesitan médicos los sanos, sino los que se sienten mal. Pero la palabra que Jesús utiliza aquí para sanos no es la de los sanos de salud, sino los sanos que están integrados en el orden social vigente. Yo quiero subrayar esto apelando al modo de hablar de los adictos en recuperación. Yo trabajé un tiempo con Narcóticos Anónimos y cuando me ponía a hablar con los adictos que estaban en el programa en su proceso de recuperación, ellos decían: Padre, yo estoy sano. Estoy sano quería decir, no he vuelto a consumir. Yo estoy sano. O sea, se han integrado a la comunidad de la gente sobria. Bueno, aquí Jesús hace una salvedad. Los que necesitan de médico, y no se está refiriendo al curandero, porque recuerden que en aquella época no había facultades de medicina, se refiere al curandero, pero no es el curandero. Los que necesitan de médico, el médico es el dirigente que busca el bienestar de su pueblo. Los que necesitan de ese dirigente no son los que están integrados en el orden social, porque esos tienen quien se ocupe de ellos, los dirigentes. Los que lo necesitan son los que se sienten mal, es decir, los que están excluidos, porque esos no tienen quien se ocupe de ellos. Si los fariseos insisten en excluir gente, entonces Dios insiste en ir a buscar a los excluidos para ocuparse Él personalmente de ellos. Es eso lo que le quiere decir. Y entonces aquí encontramos que la ley se puede reconocer o desconocer, pero hay dos maneras de reconocerla. La podemos reconocer subordinándole el ser humano, es decir, el ser humano sujeto a la ley, o por el contrario, subordinándola al ser humano, es decir, la ley hecha a la medida de las necesidades del hombre.
Y la podemos desconocer de dos maneras, quebrantándola o superándola. Jesús la desconoce superándola y la reconoce subordinándola al ser humano. Eso es lo que los personeros de la ley en aquel momento no lograban aceptar. Para ellos, el ser humano estaba por debajo de la ley. Para Jesús, el ser humano está por encima de la ley. La ley está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ley. De esta forma, el proyecto que Jesús nos propone para esta Cuaresma es muy grande, porque lo que implica es que nosotros no vamos a vivir una vida sujeta a unos cánones, sino más bien una vida inspirada por el amor de Dios. Por eso les hablaba al principio del lenguaje de los enamorados, porque es que si nosotros reducimos nuestra relación con Dios a mandatos y prohibiciones, nuestra relación con Dios es una relación árida, seca, sin vida. En cambio, si nos entendemos con Dios en una dinámica de amor creciente, entonces nuestra relación con Dios es algo apasionante, como el noviazgo, como esos matrimonios que mantienen siempre viva la llama porque no se dejan llevar por la rutina. Esa ley de mandamientos y prohibiciones nos vuelve rutinarios, ya todo lo tenemos claro. En cambio, esa relación de amor creciente nos saca de la rutina y siempre nos está llevando a crear un mundo nuevo. De eso es de lo que se trata, en definitiva, en este tiempo de Cuaresma.